Iglesia de Cristo que anima el amor y alegre en la noche espera al Señor. Jesús el esposo vestido de honor, viniendo se anuncia con fuerte clamor. Levántate, iglesia, sacude el sopor, que vienen las nubes, tu esposo y Señor. Si algunos dormitan sin sentir dolor, la fe sea en todos el despertador. Velad, compañeros, velad sin temor, está con nosotros el Consolador. Levántate, iglesia, sacude el sopor, que vienen las nubes, tu esposo y Señor. El hombre en sus penas, infiel pecador, se entrega en las manos del sueño traidor. Mas el que es amado, el fiel Salvador, velar esperando, prefiere mejor. Levántate, iglesia, sacude el sopor, que vienen las nubes, tu esposo y Señor. La noche difunde su negro pavor, más pronto del alba saldrá el resplandor. En tanto esperamos el primer albor, cantemos en coro con gracia y ardor. Levántate, iglesia, sacude el sopor, que vienen las nubes, tu esposo y Señor. Bien, antes de continuar con la reunión, vamos a tener una oración. Oremos. Padre amado que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, porque una vez más tu iglesia puede reunirse, aunque sea por este medio. Usando esta herramienta, Señor, te pedimos que tú nos des la misma. Te pedimos para que no se corte la señal, para que la reunión pueda llegar a su final. Queremos pedirte por la iglesia, Señor, que nos sigas sosteniendo como hasta ahora, sobre todo en este tiempo tan difícil que nos toca vivir. Pero sabemos, Señor, que tú nos amas y que si bien hay alguna prueba que pasar, sabemos que no nos vas a dar nada que no podamos soportar. Sabemos que a ti se te conoce por las pruebas. Es por eso, Señor, que queremos agradecerte por los hermanos que han pasado por distintas pruebas. Pensamos en Lucas con su familia, en Norma también, que los has librado, Señor. Agradecerte por este acto de amor, Señor, que has demostrado. Y también queremos pedirte, Señor, para que nos sigas guiando la iglesia por medio del Espíritu Santo, como lo has hecho hasta ahora, que nos ilumines con cada mensaje que recibimos. Así también queremos pedirte que recibas los cánticos de alabanza
que pensamos, Señor, en ti cuando se eligen en cada reunión. Te pedimos que nos sigas bendiciendo. Bendice a cada familia hoy aquí representada. Bendice a los que no se han podido conectar. Bendice a los hermanos también que están de viaje, Señor. Que tú los cuides, que los traigas de vuelta, Señor, sanos, salvos, y que nos sigas dando todo lo justo que estamos necesitando. Queremos seguir agradeciéndote por los alimentos de todos los días, por el sustento, Señor, por el trabajo. Bendice también a los jóvenes de la iglesia en sus estudios, Señor, y te pedimos que los protejas, que los libres de todo mal. Señor, queremos dejar el resto de la reunión en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, hoy tiene a cargo el mensaje nuestro hermano Daniel. Hoy toca el capítulo de Éxodo 17. Y antes de dejar a Dani con el mensaje, vamos a cantar el último himno, ¿sí? El 407, está ahí cerquita. Dicen sus palabras: es la Biblia para mí, santo y gran tesoro aquí, pues contiene con verdad la divina voluntad. Me declara lo que soy, de quién vine y a quién voy. Y la última estrofa dice: por su santa letra sé que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por su luz al cielo voy. Es la Biblia para mí, santo y gran tesoro aquí. Vamos a cantar el himno 407 y luego nuestro hermano Daniel va a tener a cargo el mensaje en esta noche. Es la Biblia para mí, santo y gran tesoro aquí, pues contiene con verdad la divina voluntad. Me declara lo que soy, de quién vine y a quién voy. Reprende ya mi dudar y me exhorta sin cesar. Es cual faro de mi pie, va guiando por la fe a las fuentes del amor del bendito Salvador. Es la infalible voz del Espíritu de Dios, que vigor al alma da cuando en aflicción está, y me enseña a triunfar de la muerte y del pecado. Por su santa letra sé que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por su luz al cielo voy. Es la Biblia para mí, santo y gran tesoro aquí. Bueno, Dani, listo, todo tuyo, te dejamos con el mensaje en esta noche. Hola Mauri, gracias. ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Todo bien? Rodi, ¿cómo estás? ¿Leyeron el capítulo 17 y 18 tocaba para hoy? Bueno, vamos a leer, son 2 capítulos y tienen bastante para desarrollar.
Así que yo voy a tomar una parte, seguramente Lucas mañana le toca hablar en la cena, va a desarrollar otra parte, y no sé si Carlitos le toca, el miércoles va a hacer un cierre también de esta parte. Así que yo me voy a quedar con los primeros 7 versos, y ya tenemos demasiado con eso. Vamos a leerlo primero, vamos a hacer un repaso de la lectura con esto, y después vamos a hacer un comentario para poder hacer un comentario acerca de esta historia, y después vamos a hacer una pequeña parte de predicación. Dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Moisés, y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pásate delante del pueblo, y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con la que golpeaste el río, y ve. He aquí yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás a la peña, y saldrá de ella agua, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masad y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová, diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Recordamos un poco lo que hemos aprendido de esta historia de Israel, de su salida de Egipto, de los milagros que el Señor hizo, y aprendimos, bueno, acerca de cómo el pueblo fue, a medida que iban transitando por el desierto, murmurando contra el Señor, primero con agua, después por comida, pero prestemos atención que en este capítulo nos va a hablar que el pueblo va ya a no solo murmurar, sino que va a poner en tela de juicio no a Moisés, a Dios, ¿sí? Y tal vez de las pruebas o de las murmuraciones que relata la Biblia, esta es una de las más graves, sería porque el pueblo no es que está juzgando a lo que hizo Moisés o cómo lo hizo, sino que está juzgando un mandamiento de Dios, ¿sí? Porque dice que el pueblo, como leímos en el capítulo 1, partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová, ¿sí? Era un mandamiento que Dios le había dado al pueblo, que tenía que partir y salir por ese desierto. Y llegaron a otro lugar, ¿sí? Y acamparon en Refidim, ¿sí? Un lugar amplio, que después el capítulo va a aparecer un pueblo que va a querer hacer guerra, o va a guerrear en realidad contra Israel, pero dice que conforme al mandamiento salieron. Y dice que no había agua para que el pueblo bebiese, ¿sí? Entonces vamos a ver que aquí hay una prueba de parte de Dios hacia el pueblo. Y el pueblo, conforme a su corazón, a su idea, a su forma de afrontar la situación, lo primero que hace es quejarse y altercarse. Si vemos que la diferencia entre murmurar y altercar, ¿sí? Acá directamente usa la palabra altercar, que llevémoslo a una especie de litigio, ¿sí? Conflicto, de estar en disconformidad con algo y plantearlo explícitamente y expresamente ante la autoridad que los está llevando adelante, en este caso Moisés. Pero el altercado, ¿sí? Del pueblo lo trata de hacer contra Moisés, que era el representante de Dios, o sea, porque el único que recibía el mensaje en ese momento era Moisés, de parte de Dios. Y el pueblo sabía esto, y le hace un planteo a Moisés que le está pidiendo que le den agua, ¿sí? En un lugar donde no había agua, a la vista, ¿no?
Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? ¿Sí? Y pensemos que el Señor o Dios, Jehová, no es un genocida que va a querer exterminar a casi 2 millones de personas en el desierto, dejándolas sin agua. Aquí hay una prueba importante, pero que va a mostrar el corazón de Israel para con Dios. Y es notorio en esto, porque toda esta prueba, o todos estos 7 versos que nosotros vemos, es una imagen del Evangelio. Ya vamos a llegar, pero vamos a pensar en esto como una imagen del Evangelio. ¿Por qué? Porque va a haber un juicio de parte de Dios, va a haber un juicio, y tómenlo esto y medítenlo en su corazón, va a haber un juicio de una roca sobre otra roca. ¿Sí? Va a haber un juicio donde se va a mostrar el favor de Dios para con el pueblo, pero como dijimos que el pecado merece un castigo, ¿cierto? Cada situación que el pueblo pecó, ¿sí? Merece, dice la Biblia, que la paga del pecado es muerte. Ahora, el pueblo tenía sed y le reclamaba a Moisés. Y el pueblo va a altercar y expresar esto y va a poner, como nosotros muchas veces hemos escuchado en las películas, va a poner en el estrado de juicio a Dios. ¿Sí? O sea, va a dudar de quién es Dios. ¿Sí? Porque si se fijan lo que leímos en el verso 7, dice, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Sí? Y esto es muy grave, porque ¿quién es el hombre para juzgar a Dios? ¿Sí? Para probar a Dios. ¿Quién es el hombre? El hombre es una criatura hecha y formada por Dios. Y muchas veces nosotros nos ponemos en este lugar como pueblo, ¿no? El pueblo de Israel somos exactamente iguales. Juzgamos, ¿sí? A Dios. ¿Conforme a qué? ¿Y qué juzgamos? Y muchas veces juzgamos la palabra. El pueblo no tenía escrita la Biblia, pero tenía el mandamiento. Tenía que ir a ese lugar. Y el pueblo pone en juicio a Dios y vieron que usa estas 2 palabras, Masad y Meriba, ¿sí? Estas palabras significan prueba, Masad, y Meriba, litigio judicial o juicio, ¿sí? Son 2 palabras importantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto va a mostrar que la gravedad del pecado de Israel, ¿sí? Poner en juicio al Dios que lo sacó con mano fuerte y brazo extendido de Israel, de Egipto, perdón, es un pecado muy grave. Pero vemos que Dios tiene un propósito para este pueblo, ¿sí? Para este pueblo que escogió entre muchos pueblos de la tierra y tenía promesas que Dios no podía, ¿sí? Dejar de cumplir con Abraham. Ahora, ¿qué pasa? Moisés, ante el pedido del pueblo, ¿sí? De que quería agua, ¿sí? Clama a Jehová y Jehová responde, ¿sí? Dice, y el Señor le dice, pasa adelante del pueblo y toma contigo de los ancianos y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve, ¿sí? Y aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb y golpearás la peña y saldrán de delante de ella agua y beberá el pueblo, y Moisés lo hizo conforme así a la presencia de los ancianos de Israel. Y acá es un poco lo que veníamos mostrando del Señor, ¿no? Cómo va a suplir la necesidad del pueblo ante el clamor. Pero lo importante no es la necesidad, sino la prueba. Porque la prueba es la que va a formar el carácter de los verdaderos creyentes. Nos va a formar como creyentes, ¿sí? Porque podemos decir, sí, hemos aceptado al Señor, hemos recibido al Señor o creemos en Dios, y nos toca pasar por diversas pruebas, ¿sí? Y en las pruebas es donde vemos de qué estamos hechos o de qué no estamos hechos, ¿sí?
Israel ante la prueba murmuraba, ante la prueba se quejaba, ante la prueba dudaba de Dios. ¿Y qué vale la palabra de Dios para este pueblo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿qué querían hacer? Querían juzgar, ¿sí?, a Moisés a tal punto que Moisés llega a decir que lo iban a lapidar. Es decir, este pueblo se había vuelto en una forma tal que iba a juzgar a Moisés matándolo, ¿sí?, a lapidar. ¿Por qué? Porque no les daba lo que ellos querían, no les daba el agua. Y como no podían acercarse a Dios, al primero que iban a hacer desaparecer, o al primero que iba a caer el castigo, iba a ser Moisés. Dicho esto, el Señor les dice algo importante, y prestemos atención a la lectura, porque cuando el Señor le dice que tiene que golpear la roca, Él le dice que Él se va a poner delante de la peña, y va a golpear la peña con la vara sobre la cual iba a juzgar los juicios sobre Egipto. Esa vara con la que tocaba el río, ¿sí?, esa vara con la que hizo los milagros en Egipto, era la misma vara con la que debía golpear la roca. Y en este caso, la roca, al ser golpeada, iba a salir agua, ¿sí? En este caso vemos cómo la roca iba a golpear a la roca. No sé si me siguen con la idea. Moisés, representante de Jehová en la tierra, con un instrumento que Jehová le había dado que representaba el poder, iba a golpear a una piedra, a una roca que estaba allí, en la cual iba a estar delante Jehová. Iba a ejecutar un juicio sobre una roca para que de esa roca saliera un fruto o un bien preciado como el agua, para que el pueblo beba y no muera en el desierto. Es decir, Dios juzgando sobre sí mismo, ¿sí?, sobre esta roca que iba a dar el agua al pueblo. ¿Vamos hasta acá? ¿Estamos bien? Perfecto. Esta roca, ¿sí?, iba a proveer el agua que el pueblo necesitaba, tanto para ellos, para sus hijos y para sus animales. Al ser esta roca, ¿sí?, golpeada, iba a sustituir el castigo que se merecía el pueblo, ¿sí? Porque el pueblo había pecado contra Dios. Pero Dios, en vez de tener una justicia retributiva, es decir, retribuirle al pueblo conforme a lo que había dicho, hace una justicia sustitutiva. Es decir, sustituye al pueblo por la roca. La roca pasa a ser el instrumento en el cual Dios ejecuta el castigo para proveer al pueblo de agua. Entonces Moisés, de ser acusado, pasa a ser juez, y a través de esta vara golpea la roca y sale agua de la roca, y retribuye así el castigo que se merecía el pueblo a la roca. Y la roca da esta bendición, si quieres llamarlo así, del agua para el pueblo. Esta agua fue abundante porque eran 2 millones de personas aproximadamente, ¿sí?, que debían beber de esta agua. Imagínense si no sería abundante, ¿no? Río, ¿no? Además de sus personas, debían beber los animales. Vamos a buscar, a ver si lo pongo marcado, Salmo 78, 20. Dice, he aquí, ha herido la peña, y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Sí? Y prestemos atención en lo que dice, ha herido a la peña. ¿Sí?
Si la peña fuera un ser inanimado, no se lo podría herir, no se lo podría juzgar, ¿sí? Pero el Señor ha herido a la peña y de esta peña brotó agua. Bien, el pueblo recibe el agua, se va, se satisface de esta agua, pero esto no queda así. ¿Qué imagen tenemos nosotros de esto? Los que conocemos del Nuevo Testamento y de las referencias bíblicas del Señor Jesucristo, Él es esta roca, Él es el agua, ¿sí?, que da vida eterna, Él es el que sustenta a toda criatura que hacia Él se acerca. ¿Por qué digo que es imagen del Evangelio? Bueno, porque el Evangelio habla acerca de esto, que Dios no nos retribuye a nosotros por nuestros pecados, sino que nos justifica, ¿sí?, por medio de la sustitución de esto. ¿Por qué? Porque el que pagó el precio por nuestros pecados es el Señor Jesucristo. Hemos sido salvos por medio de Él, ¿sí? Dios cargó la roca, ¿sí?, se puso delante, Jehová se puso delante del Señor, ¿sí? Y Jehová, o sea, que ejecutó el juicio sobre sí mismo. Es decir, Dios ejecutó el juicio sobre su Hijo. Es decir, en la cruz se mostró cómo Dios castigó el pecado del mundo. Imaginemos que el pueblo de Israel es este pueblo malo, incircunciso, duro de servir, todo lo que queramos es el mundo actual donde vivimos, ¿sí? Y es la imagen de esta situación. Y la roca, ¿sí?, que va a sustituir al pueblo, es figura de nuestro Señor Jesucristo, que nos sustituyó a nosotros allí en la cruz del Calvario. Al ser golpeada la roca, al ser muerto el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿sí?, dice que al Señor Jesucristo nadie lo entregó, Él mismo se entregó, ¿sí? Y dijo, yo pongo mi vida, o sea, nadie le quitó la vida al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo, yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar, ¿sí? Esta roca, ¿sí?, Jehová ha puesto, o el Señor puesto delante y ejecutado el juicio por parte de Dios, al ser golpeado, al ser herido, al ser muerto el Señor Jesucristo, pagó el precio. Y esa bendición, ¿sí?, que tenemos de poder predicar el Evangelio, en decir, todo aquel que cree en el Señor Jesucristo tiene vida eterna, o aquel que se reconoce como pecador delante del Señor Jesucristo tiene vida eterna, es lo que nos prueba a nosotros directamente con esto. ¿Por qué? Porque todos aquellos que son probados, ¿sí?, y rechazan esto, no lo quieren recibir, ¿sí?, es porque son malos, impíos, ¿sí?, quieren permanecer en tinieblas y le echan la culpa a Dios de sus problemas. En cambio nosotros, o las personas que hemos dejado de lado nuestro yo para darle el lugar a Él, hemos recibido de parte de Dios esta agua, esta bendición de recibir esta agua en nuestra necesidad. ¿Por qué lo recibimos en necesidad? Porque estábamos en el desierto, estábamos sedientos, ¿sí? Fuimos probados y encontramos en Dios la bendición de la vida eterna. Ahora, vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 10. ¿Venimos bien? Bueno, dice, verso 1 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube,
esto ya lo leí y lo aprendimos. Todos pasaron el mar. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Sí? Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Sí? La roca que fue golpeada era Cristo. Aquella que dio agua abundante fue el Señor Jesucristo. ¿Sí? Pero dice, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por los cuales quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo a nosotros para que no codiciemos cosas malas como codiciaron ellos. Y sigue el relato. Pero esto lo tenemos como ejemplo para nuestra enseñanza, para aprender, ¿sí? Que Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Y tiene un plan, un propósito perfecto, en el cual lo fijó a través de la persona del Señor Jesucristo, en el cual allá en la antigüedad, o sea, allá en el desierto con Israel, allá en la cruz, ¿sí? Muriendo, y hoy dándole la posibilidad de escuchar a través de una historia bíblica el Evangelio, nos da la posibilidad de estar a cuenta con Dios nuevamente. Hay personas que no tienen esta agua o que no han bebido de esta agua y no tienen paz en su vida y no están reconciliados con Dios en su vida, o al haber tenido una prueba le han echado la culpa a Dios de esa prueba, ¿sí? Y de por qué le ha ido mal, han culpado, han puesto en tela de juicio la palabra de Dios, han puesto en juicio al mismo Dios, se han alejado de Dios por esto, pero Dios, ¿sí? No es retributivo, como dijimos, sino que Dios nos espera con los brazos abiertos que volvamos a sus pies a reconciliarnos. La palabra nos enseña que Cristo es la roca espiritual de la cual debemos beber, ¿sí? Y dice que el Señor Jesucristo, cuando fue crucificado y murió y fue traspasado, ¿sí? Salieron dos cosas, agua y sangre, ¿sí? La sangre santifica, pero el agua justifica, ¿sí? El agua, esta agua nos justifica. Ahora, otro texto, allí en Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 4, y el verso 10. Esta es la historia de la mujer samaritana, ¿sí? Que iba a juntar agua a un pozo de Jacob, ¿sí? Y estaba el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo le pide agua. Y esta mujer le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides agua a mí, siendo samaritana? Y sigue el relato, ¿no? Entonces el verso 10 dice, si conocieres el don de Dios, ¿sí? El regalo de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber agua? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Y la mujer le dijo, Señor, no tienes cómo sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesucristo, la roca eterna. ¿Sí? Y respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Sí? Esta agua que el Señor Jesucristo nos da, esta roca, ¿sí? Que murió en la cruz, que fue golpeado, ¿sí? Nos da esta agua de la cual debemos beber, ¿sí? De la cual debemos recibir. ¿Por qué? Porque la necesitamos y no morimos en el desierto. Muchos, dice que de Israel, quedaron postrados en el desierto, ¿por qué? Porque sus corazones eran malos.
Su corazón era de juzgar a Dios, su corazón era de murmurar, su corazón era de no cumplir el mandamiento. ¿Sí? La palabra nos invita a no ser rebeldes si escuchamos hoy su voz, de ser dóciles a la palabra de Dios, de recibir, ¿sí?, de parte de Dios esta salvación, si aún no lo tenés en tu corazón, de recibir al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, de recibir la bendición que es tener vida eterna, ¿sí? Porque hemos bebido de esta roca, ¿sí?, de esta bebida espiritual que es Cristo. Él es el que nos sustenta, Él es el que nos da la posibilidad de hoy estar predicando este evangelio de buenas nuevas, ¿sí?, porque son buenas noticias para todas las personas que quieren recibir de parte de Dios esta salvación. Ahora, pensaba un poco en Israel, ¿no? Ya leída la historia y encontrado el punto de enlace con el evangelio de la historia, pensaba en Israel y en nosotros, ¿sí? Cuando somos puestos a prueba, cuando la palabra, ¿sí?, o la vida o las circunstancias nos ponen a prueba. Escuchaba la oración de Mauricio, que estamos pasando por una prueba difícil, donde hermanos han sido alcanzados por esta enfermedad, han pasado momentos difíciles, y la tranquilidad de que tenemos los creyentes de que si el Señor nos lleva hacia su presencia, ¿sí?, vamos a pasar toda esta eternidad con Él, pero mientras estamos aquí y que tenemos que soportar pruebas, dice el Salmo 11.5 que el Señor prueba a los justos, ¿sí? Pensamos que no vamos a ser probados por Dios, pensamos que no vamos a recibir ninguna situación en la cual Dios nos va a poner en una situación donde tengamos que cumplir el mandamiento, cumplir la ordenanza o cumplir la palabra o vivir conforme a la fe que tenemos todos los días, hasta que el Señor venga. Todos los días debemos vivir de esta manera, pensando que no tenemos nada aquí que perder o que dejar si nos vamos, sino que tenemos una ciudadanía en los cielos en la cual el Señor ganó esta roca, ¿sí?, que fue inmolada, que fue herida, ¿sí?, ganó por nosotros. Mientras estamos aquí vamos a tener pruebas. Ahora, tenemos el problema de que muchas veces vamos a tender a actuar como Israel. Y esto es algo propio dentro de nuestra naturaleza. Nos va a llevar el enemigo, las circunstancias, el contexto, a tratar de quitarle espacio a Dios para ponernos nosotros en el lugar que ocupa Dios y tratar de juzgar las cosas que Dios dice. ¿Qué quiero decir con esto? Que la humanidad relativiza la palabra de Dios, el mandamiento. Pongámosle el mandamiento para resumir todo lo que hemos aprendido. Relativiza lo que tenemos que hacer, lo que debemos pensar conforme a la Escritura, lo que debemos entender de cómo se constituye, por ejemplo, una familia, ¿sí?, de lo que representa la vida, desde cuándo hay una persona o un ser es vivo, y todo esto va a minar, ¿sí?, o va a tratar de que nuestros sentidos, como siempre decimos, sean engañados, ¿sí?, o trastocados para que no cumplamos el mandamiento. Y nos pongamos en el lugar de que estaba Israel, ¿no? Y juzguemos a Dios por las cosas que pasan. Juzguemos a Dios, por ejemplo, por esta pandemia. ¿Sí? ¿Dónde está Dios que se muere esta gente o que pasa estas cosas con esta familia que se han muerto varios hermanos o varias familias? ¿Dónde está Dios? No es problema de Dios esto, es problema del pecado del hombre, de la condición del hombre. Escuchaba el otro día de
están en duda si el virus, el coronavirus, se escapó del laboratorio o no, algunos dicen que sí. Entonces, todo esto, ¿sí? Es momento para que los creyentes estemos atentos y no descuidemos y no perdamos el foco de lo que Dios nos dice en su palabra. Así que vendrán tiempos difíciles donde habrá hombres amadores de sí mismos, ¿sí? Idólatras, ¿sí? Temperantes, crueles. Todo esto va a pasar, ¿sí? Todo esto va a acontecer. Mientras nos estamos en esta tierra, preparémonos a prestar defensa a todo esto, no murmurando, ¿sí? No altercando, no viviendo conforme a lo que el pueblo de Israel hacía, ¿sí? ¿Ustedes piensan que detrás de todo esto no estaba Satanás? ¿Detrás de todo lo que Israel hacía no estaba Satanás? ¿Sí? Y mientras el pueblo veía milagro tras milagro y cosas que Dios hacía por ellos, de ser esclavos, de ser siervos de Faraón, salir con mano fuerte, ¿sí? Brazo fuerte y mano extendida desde Israel, pasar por el mar en seco, ver morir a los egipcios, ¿sí? Así todo, estas grandes obras que Dios hizo en Egipto, hacer salir agua, ¿sí? De la roca, así todos murmuraron, así todos leímos, quedaron postrados en el desierto. Por eso la advertencia de la palabra de Dios a estar siempre velando, porque podemos ser nosotros, y prestemos atención a esto que voy a decir, una de esas personas que quede postrada en el desierto. Prestemos atención porque podemos ser engañados y ser seducidos por doctrinas, por falsas enseñanzas que nos lleven a creer o a dudar de la palabra de Dios. Lejos esté de nosotros de hacer esto, ¿sí? Porque Dios ya vino a través de su Hijo a juzgar a salvar al mundo y va a volver en segundo momento a juzgar al mundo. Entonces, mientras estamos en este tiempo, mantengámonos firmes con esto que sabemos, sea poco, sea mucho, con lo poco que sabemos de Dios, es nuestro tesoro preciado. No lo negociemos, ¿sí? No negociemos esta salvación preciosa que tenemos. Sabemos que hemos bebido del agua, de la roca, y que hemos sido salvos. Que podamos vivir conforme a esta esperanza que tenemos. ¿Por qué? Porque la mujer samaritana decía, ¿quién sos vos para darme agua? Bueno, el Señor Jesucristo le dice, yo te voy a dar un agua, ¿sí? Que es distinta a todo esto y que vas a vivir una vida, ¿sí? Que va a saltar para vida eterna, ¿sí? Porque me vas a decir, dame siempre esta agua. Aquellos que hemos disfrutado de la salvación y que disfrutamos de la misma, sabemos que el Señor tiene un plan para cada uno de nosotros. Tenemos que poner esfuerzo nosotros de forma personal en encontrar ese propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Sí? Si nosotros le echamos la culpa a Dios de que no tenemos propósito es porque no hemos puesto el suficiente esfuerzo. Al buscar este esfuerzo, el Señor va a mostrar de donde no se veía, donde no había agua, va a mostrar agua. ¿Sí? Pero depende de nosotros y de nuestra fe. ¿Sí? Imagínense a Moisés dudando de golpear con la vara a la roca. Imagínense. ¿Sí? Nosotros, que tenemos que predicar el Evangelio, que anunciar a toda criatura este mensaje, no dudemos, ¿sí?, en cumplir el mandamiento. No lo dudemos, ¿sí? Porque está Dios delante de nosotros, ¿sí? Que el Señor bendiga su palabra. ¿Oramos? Padre, te damos gracias por tu palabra,
por el mensaje que hemos podido escuchar de que tú eres la roca eterna, Señor, de esa roca que fluye agua, en la cual figura de la cruz del Calvario, donde moriste por cada uno de nosotros, entregando tu vida, Señor, para que a través de esta agua de vida eterna, Señor, podamos estar esperanzados de que tenemos una salvación eterna. Gracias porque te hemos recibido. Pedimos por aquellos que han escuchado el mensaje que aún no son tuyos, que pongan su vida en tus manos, que se reconozcan, Señor, delante de tu presencia como pecadores para que puedan pasar de muerte a vida, como dice tu palabra. Agradecidos por poder ver a los hermanos a través de esta plataforma, poder escuchar la palabra y poder predicar de esta manera el Evangelio. Gracias por esto y pedimos que sigas bendiciendo y sosteniendo a tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Dani, muchas gracias. Muy lindo mensaje. Bueno, hermanos, nos queda un ratito todavía. Si hay un poquito de tiempo, para los que quieran prender las cámaras, podemos saludarnos un rato antes que se corte esta transmisión. Y recordemos que mañana a las 10 de la mañana, sí, tenemos la Cena del Señor.